Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. El Evangelio de la vida está en el centro del mensaje de Jesús. Acogido con amor cada día por la Iglesia, es anunciado con intrépida fidelidad como buena noticia a los hombres de todas las épocas y culturas. Con estas palabras, tomadas del inicio de la encíclica Evangelium Vitae de San Juan Pablo II, se abre el nuevo libro digital lanzado este mes de marzo de 2025, en el que expertos internacionales examinan los desafíos éticos que enfrenta la medicina y las ciencias de la vida en el mundo actual. La obra, titulada La bioética, un enfoque integral, mundial, actual, retrospectivo y prospectivo de la conducta humana en la medicina y otras ciencias de la vida, está disponible gratuitamente en español, inglés, francés e italiano. El proyecto ha sido impulsado por un grupo de especialistas en el ámbito médico y ético, liderado por el doctor español José María Simón Castelví, expresidente de la Federación Internacional de Asociaciones de Médicos Católicos, FIAMC. Hemos querido, en un volumen, determinar dónde se sitúa la bioética en este año 2025, de dónde venimos y cuáles son sus perspectivas de futuro a escala mundial, señaló el doctor Simón en declaraciones a ACI Prensa. Entre los temas centrales abordados en el libro se encuentran cuestiones delicadas relacionadas con el inicio y el final de la vida, la transmisión de la misma y el papel de la medicina como un servicio a la persona que sufre. Tratamos especialmente temas delicados sobre la vida humana naciente, la transmisión de la vida, el final de la vida y la medicina ejercida como servicio a la persona que sufre y nunca como un ataque a la persona sufriente, añadió el médico catalán. El doctor Simón también subraya el compromiso ético que deben asumir los profesionales de la salud. La misión del médico es la de proteger la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Existimos para prevenir, curar, aliviar, consolar. No podemos estar callados ante los ataques a la vida. En la introducción del libro, el doctor Simón Castelví explica que la bioética estudia las decisiones médicas desde una perspectiva ética, considerando no solo la eficacia de las intervenciones sanitarias, sino también las consecuencias morales de dichas decisiones. Esta disciplina, continúa, abarca debates fundamentales en torno a prácticas como el aborto, la eutanasia, el suicidio asistido, la reproducción artificial, el transhumanismo o la ingeniería genética. Esto incluye el análisis de temas controvertidos, tales como el aborto, la eutanasia y su primo hermano, el suicidio asistido, la experimentación con seres humanos, la reproducción artificial, el transhumanismo o la manipulación genética. Cada uno de estos aspectos plantea serios dilemas éticos y exige discernimiento entre libertad y responsabilidad, así como respeto por la dignidad de la persona humana. Cada uno de estos temas plantea dilemas éticos significativos que requieren un equilibrio entre la libertad y la responsabilidad, así como la consideración de la voluntad del individuo y el respeto por su dignidad. El médico compara el alcance de la bioética con una herramienta poderosa que puede ser usada para el bien o para el mal. La bioética se podría asimilar a la energía nuclear. Se trata de cosas muy delicadas, con posibilidades de ser utilizadas para tratar tumores, pero también para fabricar armas terriblemente destructivas. Y añade, puede servir para defender argumentalmente la vida de todo no nacido, pero al mismo tiempo algunos la utilizan para justificar la licitud del aborto por nacimiento parcial. Además de invitar a la lectura y difusión del libro, el doctor Simón recuerda que todos los fieles están llamados a ser protagonistas en la defensa de la vida. Son muy importantes la oración y los sacramentos, afirma. Insiste en la necesidad de conocer y profundizar en el Catecismo de la Iglesia Católica y en otros documentos como la Carta a los Agentes Sanitarios, publicada por el antiguo Consejo Pontificio para los Agentes Sanitarios. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Italia, Mel Gibson rodará la secuela de La Pasión de Cristo. México, presentan el libro litúrgico Misas de la Virgen María. Chile, declaran templo jubilar la parroquia más austral del mundo. Italia, Carlo Acutis es ejemplo de que sí se puede ser santo. Pasaremos después a las noticias nacionales. Suspenden el derribo de una cruz y una imagen del Sagrado Corazón. La comunidad benedictina del Valle de los Caídos tiene nuevo prior. El Familión prepara ya su próximo encuentro de verano. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Inicia la fase romana de la causa de canonización del Negro Manuel. Intervención del cardenal Burker sobre la realeza social de Cristo. Texto de la Audiencia General sobre el encuentro entre Jesús y la Samaritana.
La esperada secuela de La Pasión de Cristo, titulada La Resurrección de Cristo, comenzará su rodaje el próximo mes de agosto en los estudios Cinecittà de Roma, según confirmó Manuela Cacciamani, directora ejecutiva de dichos estudios. Puedo confirmar que la próxima película, dirigida por Mel Gibson, producida por Icon Productions, La Resurrección de Cristo, se rodará íntegramente en Cinecittà a partir de agosto y requerirá la construcción de numerosos escenarios y platós, declaró Cacciamani en una entrevista concedida al diario italiano Il Sole 24 Ore. En una conversación con el presentador de podcast Joe Rogan, el director estadounidense calificó el proyecto como muy ambicioso y explicó que la trama abarcará desde la caída de Los Ángeles hasta la muerte del último apóstol. Creo que para contar bien la historia hay que empezar con la caída de Los Ángeles, lo que implica situarse en otro lugar, en otro reino. Hay que ir al infierno, hay que ir al Seol, afirmó Gibson. El cineasta también destacó que el desafío está en encontrar una forma de narrar el relato sin que resulte cursi o demasiado obvia. Tengo algunas ideas sobre cómo hacerlo, cómo evocar cosas y emociones en la gente a través de la forma en que se representa y se filma. Llevo mucho tiempo pensándolo, no será fácil, requerirá una gran planificación y no estoy del todo seguro de lograrlo. Para ser sincero, es un proyecto extremadamente ambicioso, pero lo intentaré porque eso es lo que hay que hacer, ¿no? Enfrentarse al reto, expresó. Se presentó en México el libro Misas de la Virgen María, una recopilación de textos litúrgicos para la celebración de misas en honor a la Madre de Dios. La Conferencia del Episcopado Mexicano, a través de la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica, presidida por Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla, presentó la edición mexicana de este libro litúrgico. Durante la conferencia de prensa, Monseñor Sánchez Espinosa recordó que esta colección de misas fue aprobada por el Papa San Juan Pablo II y promulgada por la entonces Congregación para el Culto Divino el 15 de agosto de 1986, aunque hasta ahora no se había publicado una versión para México. El padre Jonathan Arellano Verdejo, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica, explicó que el libro se presenta en 2 tomos. El primero, entre otras cosas, contiene el misal, el cual comprende 46 formularios, todos ellos precedidos por una introducción, los cuales están distribuidos siguiendo el orden de los tiempos que componen el año litúrgico: 3 formularios para el tiempo de Adviento, 6 formularios para el tiempo de Navidad, 5 formularios en el tiempo de Cuaresma, 4 formularios en el tiempo de Pascua y 28 formularios en el tiempo ordinario. El segundo tomo contiene las lecturas bíblicas asignadas a cada una de las misas, con el salmo responsorial, la aclamación antes del Evangelio y los Evangelios. Además, esta edición incluye las misas votivas de Santa María de Guadalupe, presentes en el misal romano. Después de 30 horas de viaje en barco, el obispo de Punta Arenas, Chile, Monseñor Óscar Blanco Martínez, llegó a Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo, ubicada a casi 3.600 kilómetros de Santiago, en la ribera sur del Canal Beagle, para declarar templo jubilar a la parroquia Nuestra Señora Virgen de la Patagonia. Las celebraciones comenzaron con una peregrinación e incluyeron también la bendición de nuevos elementos litúrgicos. De esta manera, la parroquia Nuestra Señora Virgen de la Patagonia se convirtió en el templo jubilar más austral del mundo, un hito para la comunidad local y para toda la región de Magallanes. La ceremonia de declaración de la parroquia como templo jubilar 2025 se llevó a cabo en la plaza de la ciudad, donde el obispo estuvo acompañado por el párroco local, padre Miguel Bahamón de Villarroel, y una gran concurrencia entre la que se encontraban autoridades civiles y militares. Al celebrar la Eucaristía, el prelado repasó la historia de la ciudad y en este tiempo de Cuaresma destacó la importancia de vivir con propósito y de caminar hacia la conversión. Además, en el marco del jubileo, llamó a vivir con esperanza en tiempos de desafíos. Creada el 18 de abril de 2022, la parroquia continúa un legado que se remonta a 1967, cuando se fundó la primera parroquia católica de Puerto Williams, a cargo de Monseñor Vladimiro Boric. La primera sede de la parroquia fue la Capilla Naval Nuestra Señora del Carmen, cuyo vicario cooperador fue el padre Mario López Velázquez. La parroquia Nuestra Señora Virgen de la Patagonia, recientemente creada, responde a la necesidad espiritual de la creciente comunidad católica de la región.
Con ocasión del avance en la producción de la película Kit de Santidad, su director Pablo Caso y su protagonista Antonio Mauri resaltaron que el beato Carlo Acutis, cuya canonización está programada para el 27 de abril, es un ejemplo de que sí se puede llegar a la santidad. Gaby Jacoba, directora del Festival Internacional de Cine Católico, explicó que el Kit de Santidad fue un kit que dejó el beato Carlo Acutis y él lo veía como una forma de llegar a ser santo. Se trata de 7 puntos: ir a la Santa Misa, confesión, adoración a la Eucaristía, rezo del Santo Rosario, lectura de la Biblia, devoción al ángel custodio y obras de misericordia. Acutis dijo que con esto te acercabas a llegar a ser santo. La película tiene clave de ficción y Toño Mauri, que encarna como protagonista a Sebastián, va descubriendo el kit para cambiar su vida radicalmente a como empezó, de principio a fin. El mensaje de la película, resaltó Caso, es que los jóvenes que lo vean descubran que este kit te acerca a Dios. Las grabaciones han concluido hace pocos días y Kit de Santidad ya se encuentra en etapa de postproducción. Su estreno se espera para mayo de este año. La producción se ha grabado en California, en Texas, en Florida y en Asís, Italia. Para Toño Mauri, participar en esta producción ha sido un honor, que siente que llegó de arriba, de Dios. Se logró un gran trabajo con este gran equipo y la verdad es que fue una película muy bonita. Yo como actor, la verdad es que aprendí mucho de Carlo, de este kit. Y si a mí, solo por investigar más del kit y tener que aprenderlo y vivirlo me ayudó tanto, pues sé que al público le va a ayudar mucho. Para Mauri, los jóvenes tienen mucho por descubrir en el testimonio de Carlo Acutis, pues es un ejemplo de que sí se puede llegar a la santidad, se puede llegar con amor y tenemos mucho que aprender de él, mucho que podemos aplicar a nuestra vida, nuestra espiritualidad. La Fundación Española de Abogados Cristianos ha logrado la paralización cautelar temporal del derribo de una cruz y una imagen del Sagrado Corazón de Jesús en la localidad de Dueñas, Palencia. La moción para el derribo de la cruz, que ha sido suspendida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palencia, fue aprobada con un solo voto, perteneciente a la coalición comunista Izquierda Unida, que la impulsó, y la abstención de los 6 concejales del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y los 3 del Partido Popular, PP. La decisión judicial es fruto de la solicitud de medidas cautelares en el marco de un recurso instado por abogados cristianos, en el que pide que se anule la retirada al entender que supone un ataque a la libertad religiosa y contra el patrimonio, según consta en un comunicado remitido por la agrupación de juristas. Como se refleja en el auto del juez, no puede haber objeción alguna a la permanencia de la cruz y el Sagrado Corazón. Abogados cristianos recuerdan en su comunicado que en el pueblo se colocó una placa con los republicanos asesinados en la Guerra Civil, por lo que debería entenderse que ya hay reconocimiento en el pueblo a las víctimas de los dos bandos y no solo a uno de ellos. Su presidenta, Polonia Castellanos, denunció por otro lado que el derribo de esta cruz salió adelante gracias a la abstención del PP, algo que se está convirtiendo en una constante. La izquierda elimina símbolos religiosos de la vía pública con la connivencia del PP. La comunidad benedictina de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos ha hecho público que este martes 25 de marzo de 2025 ha sido nombrado prior administrador de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos el padre Alfredo Maroto Herranz, monje de este monasterio. Según un comunicado, a las 10 de la mañana, cumplidos los requisitos establecidos en el derecho propio, se ha dado lectura al decreto de nombramiento y el padre abad Dom Geoffroy Kemling, presidente de la congregación de Solesmes, a la que pertenece esta abadía de la Santa Cruz, ha procedido a la instalación del nuevo prior administrador. El padre Alfredo Maroto ha presidido la misa conventual en la basílica que se celebra cada día a las 11 de la mañana. Al concluir la Eucaristía, el nuevo prior ha dado su primera bendición y ha expresado su deseo de que esta basílica siga siendo un verdadero monumento a la reconciliación, un lugar de culto y oración y un valle de paz, concluye el comunicado. Entre sus fines fundacionales se encuentra rogar a Dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional, impetrar las bendiciones del Altísimo para España y laborar por el conocimiento e implantación de la paz entre los hombres, sobre la base de la justicia social cristiana. En 1958 llegaron los primeros 20 monjes benedictinos al lugar, donde hay enterrados entre 33.000 y 50.000 fallecidos durante la contienda fratricida española.
El Papa San Juan XXIII elevó a la categoría de basílica menor el templo excavado en el interior de la montaña. En la ceremonia de consagración, el cardenal Amleto Giovanni Cicognani subrayó el sentido del monumento: aplacar asiduamente a Dios, ofrecer sufragios por las almas de los muertos en la guerra y rezar por la nación española. Desde el año 2007 se ha impulsado la resignificación y desacralización del recinto por el Partido Socialista Obrero Español, primero a través del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y de manera destacada desde la llegada al Palacio de la Moncloa de Pedro Sánchez, en coalición con partidos comunistas. Las familias de la diócesis de Getafe tienen una cita en agosto de 2025 en el 19º Encuentro de Verano para Familias de El Familión, que tendrá lugar en la Casa Diocesana de Espiritualidad San Manuel González, en Málaga. Esta convocatoria, abierta a todas las familias, ofrece un espacio para disfrutar de descanso, formación, oración y convivencia en un ambiente de profunda comunión eclesial, en el que también participan el obispo de la diócesis, Monseñor Ginés García Beltrán, y el auxiliar, Monseñor José María Avendaño. Explican desde la organización que este encuentro estival es una oportunidad única para que las familias, en todas sus etapas, se reúnan y compartan un tiempo de crecimiento espiritual y personal, junto con sacerdotes y seminaristas diocesanos que acompañarán a los participantes a lo largo de la semana. En este entorno de fraternidad, los asistentes podrán vivir el descanso de verano de una manera cristiana, con espacios para la oración, formación, diversión y actividades para todas las edades. Cristina del Río Villegas, una de las responsables de la iniciativa, señala que la idea surgió para llevar a cabo una pastoral diocesana en la que tuvieran cabida todos los matrimonios y todas las familias en cualquier circunstancia y cualquier etapa de su vida. Por su parte, Monseñor Ginés García Beltrán, que desde su llegada a la diócesis en 2018 no ha querido perderse esta convocatoria veraniega, destaca que este encuentro permite mostrar que la Iglesia es una familia y resalta la importancia de la convivencia de seminaristas, sacerdotes y obispos con las familias. Al inicio de esta iniciativa, hace 19 años, las familias se congregaban durante una única semana al año. Para Monseñor Ginés García Beltrán, el hecho de tener que realizarlo ahora en 2 turnos, a pesar de la gran capacidad de acogida que tiene la Casa Diocesana de Málaga, es señal de que la gente lo quiere. En este sentido, destaca Cristina del Río que en esta nueva edición, en 24 horas teníamos apuntadas a más de 700 personas entre las 2 semanas. Este año el primer turno será del 17 al 23 de agosto de 2025 y el segundo turno será del 24 al 30 de agosto de 2025. A lo largo de estas 2 semanas se ofrecen actividades que son exclusivas para los adultos, para los jóvenes o para los niños y otras que son compartidas y que sirven para estrechar los lazos familiares. Hay tiempo para excursiones, momentos de oración como la Eucaristía diaria y el rezo del Rosario y un tiempo especial de formación, reflexión y diálogo. Los niños son atendidos por monitores en grupos por edades, mientras los adultos participan en actividades formativas y espirituales. Además, en el segundo turno se ofrecerá un programa especial para universitarios, con actividades dirigidas a jóvenes nacidos en 2006 y años anteriores. El siervo de Dios Manuel Costa de los Ríos, más conocido como el Negro Manuel, primer servidor de la Virgen de Luján en Argentina, dio un paso más en su camino a los altares, con el inicio de la fase romana de su proceso de canonización. El 21 de marzo, las cajas con la copia auténtica de la documentación perteneciente a la causa de canonización llegaron al Dicasterio para las Causas de los Santos, en Roma, donde se procedió a su apertura, que marcó el inicio de la fase romana del proceso. La ceremonia estuvo encabezada por funcionarios del Dicasterio para las Causas de los Santos y contó con la presencia de la postuladora de la causa para la fase romana, licenciada Geraldine McIntosh, y el vicepostulador de la fase romana, el padre Sebastián Terráneo. Después de una oración en la que el padre Terráneo pidió la intercesión de la Virgen de Luján para esta fase que comienza, se procedió a la apertura de las cajas y verificación de los documentos y los sobres con las actas procesales. En esta etapa de la causa de canonización se evaluarán y estudiarán las pruebas documentales y testimoniales reunidas en la etapa diocesana por mandato de Monseñor Scheinig. En el caso de comprobarse las virtudes heroicas del Negrito Manuel, el Papa podrá declararlo venerable. Para los pasos posteriores, beatificación y canonización, se requerirá la comprobación de milagros atribuidos a su intercesión. El reinado de Cristo sobre los corazones y la sociedad restablece la comunión original entre el hombre y Dios, ofreciendo una respuesta a la creciente confusión en el mundo y en la Iglesia.
Así lo afirmó el cardenal Raymond Leo Burke en su intervención sobre la realeza social de Cristo, Fundamentos Teológicos, pronunciada el pasado 21 de marzo en la inauguración del curso de primavera de la Escuela Nacional de Doctrina Social de la Iglesia, organizada por el Observatorio Cardenal Bantuan y el medio italiano La Nuova Bussola Quotidiana. Burke enfatizó que el culto a Cristo Rey no es una ideología ni el culto a una idea o ideal, sino la obediencia a la ley de Dios, escrita en nuestros corazones y en la naturaleza misma de todas las cosas. Esta realeza se expresa sobre todo en la Sagrada Eucaristía, que permite comprender, abrazar y vivir la misión real de los cristianos en él. El cardenal citó el lema de San Pío X, Instaurare omnia in Cristo, explicando que según Benedicto XVI, Cristo es el eje central de la creación y la historia, atrayendo hacia sí toda la realidad. Al recordar el centenario de la encíclica Quas Primas de Pío XI, Burke subrayó que la proclamación de Cristo como Rey es un principio fundamental de la Iglesia, fundamentado en la revelación divina y en las propias palabras de Jesús. Sin embargo, advirtió que un siglo después, la rebelión contra Cristo y su ley ha empeorado, infiltrándose incluso en la Iglesia y fomentando una grave infidelidad y apostasía. En su catequesis preparada para la audiencia general del miércoles 26 de marzo, que ha sido cancelada debido a la convalecencia del pontífice en Casa Santa Marta, el Santo Padre exhorta a los fieles a no perder nunca la esperanza, sugiriendo que nunca es demasiado tarde para encomendarlo todo a Dios y comenzar de nuevo nuestro camino. Para ir a anunciar el Evangelio, primero tenemos que poner el peso de nuestra historia a los pies del Señor, entregarle el peso de nuestro pasado. Solo las personas reconciliadas pueden llevar el Evangelio, escribe el Papa Francisco en la catequesis preparada para la audiencia general del miércoles 26 de marzo de 2025, que ha sido cancelada debido a la convalecencia que observa el pontífice en Casa Santa Marta tras su alta médica del Hospital Gemelli el pasado domingo 23. En el texto publicado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el Santo Padre continúa su ciclo de reflexiones titulado Jesucristo, nuestra esperanza, y en esta instancia se refiere al encuentro de Jesús con la samaritana. El obispo de Roma nos recuerda que los encuentros con Jesús no son planeados por nosotros. Por el contrario, son momentos inesperados que nos sorprenden y en ocasiones nos desconciertan. El sucesor de Pedro reflexiona sobre cómo, en algunas oportunidades, somos nosotros quienes tratamos de encontrar a Jesús, tal como sucedió con Nicodemo, pero en otras circunstancias, Él nos sorprende en un lugar y momento en los que nunca hubiéramos imaginado encontrarnos con Él. La mujer samaritana, mencionada en el Evangelio de Juan 4 del 5 al 26, es un claro ejemplo de esta clase de encuentro. Por último, el pontífice llama a los fieles a no perder la esperanza, aunque nuestra historia parezca pesada, complicada, tal vez incluso destrozada, siempre tenemos la posibilidad de entregarla a Dios y comenzar de nuevo nuestro camino. Dios es misericordia y siempre nos espera, clama el Papa Francisco. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.